¿Cuál Tonali? Bueno, buenos días. Qué gusto verlos. Todavía quedan algunos. Marlene, ¿cómo estás? Miroslava, Miros, qué gusto Hola, verte. Qué gusto no verte, pero Miros, sé que estás allí en algún lugar, ¿no? Y Anita Chávez, ay, qué gusto. Miro, Miro, te mando 2 millones de besos. Alejandra Ruiz, ¿cómo estás? Nazario, no manchen, bueno, nada más les digo que hay que echarle muchas ganas porque esta competencia está muy ruda y entonces van a tener que pegarle muy duro a sus protocolos, a sus proyectos y a los exámenes finales porque de ahí es donde vamos a lograr. Entonces, bueno, me da mucho gusto tenerlos ahorita y esta clase va a ser interactiva, así es que tienen que tener al lado una pluma y una libretita, pluma y todo para hacer los cálculos que corresponden, ¿sí? Entonces, bueno, pues sin más, por el momento, ¿qué les parece si vamos a empezar la clase? Y entonces, hoy vamos a ver, hoy vamos a ver medidas de frecuencia y medidas de asociación. Entonces, ¿qué les dice las medidas de frecuencia, estimada Marlene Fragoso? ¿Qué es para ti una medida de frecuencia? En medicina, claro, sí, no, tampoco me vas a decir en otra cosa. ¿Cuáles conoces? Bueno, Marlene no está, pero Dianita Chávez sí está, ¿no? O el que quiera contestar en este momento puede. Sol, hola doctora. Son unidades de medicina. Ah, muy bien, muy bien. Por ahí Perdón, todavía es no que saben creo usar que el no me Zoom. escuchaba. Tienen que levantar la mano para contestar, ¿sí? Entonces, antes de empezar con estas ondas de las medidas de frecuencia, voy a dar un paso atrás. Voy a dar un pasito atrás, amigos. Y en este pasito atrás voy a decir que hay dos tipos de estudio. Los estudios en causalidad, que son dos estudios, unos que son estudios longitudinales y otros que son estudios transversales. Ale Ruiz, qué bonito apellido, por cierto. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás? Hola. ¿Entiendes bien esto que significa los estudios longitudinales y los estudios transversales? Ajá, los Sí. estudios transversales se va a realizar la medición en el momento del estudio, digamos que es solo una, y los longitudinales van a estar, o cómo decirlo, como mediciones en tiempos reales, pero en varias ocasiones. ¡Guau! Ale, eres magnífica, eres maravillosa, eres maravitupéndica. Marlene Fragoso, nos podrías hacer un, ¿cómo se llama? Un ejemplo de estudios que sean transversales, un estudio transversal. Sí, claro, medición bueno, incidencia de depresión, ¡Ajaja! pacientes, Ya bueno, te no, perdón, equivocaste, Marlene. no, perdón, prevalencia de Ah. depresión en pacientes obesos, en Espera. donde, Despacito, otra vez porque ya me perdí en el chiste, Marlencita, perdóname, perdón. perdóname. Otra vez, entonces, Bueno, lo que se tendría que detectar es la relación existente entre pacientes obesos ¿ok? y, Entonces, acuérdate que y yo no sé nada. padecen Espera, Marlene, depresión. espérate, vas muy rápido. Marlencita, acuérdate que yo no sé nada más que estado basal, maniobra y desenlace. Entonces, dime, el estudio que estás pensando en estado basal, maniobra y desenlace. Ok. Estado basal, pacientes obesos, Obesos, ajá, maniobra, ¿sí? la realización de una encuesta, por ejemplo, Hamilton o Beck, para la detección de una posible asociación con depresión. Ok, entiendo que tú vas a utilizar la escala de Beck para diagnosticar depresión. Entonces vas a Ajá, tener deprimidos o y no no, deprimidos, ¿sí? exacto. Y abajo obesos y no obesos. Ajá. Entonces tu estado basal voy a poner aquí niños, ¿sí? ¿Niños? O voy a poner, ya sé, voy a poner residentes. Bueno, Y en mi maniobra va a ser que los pacientes obesos
van a tener más depresión que los residentes que sean flacos. ¿Sí? Ok. Y si lo mido en una ocasión, si Es lo un mido estudio transversal. en una ocasión, solamente mido cómo están estos pacientes en una sola ocasión en cuestión de depresión. Entonces, este es un estudio transversal. Bravo, muy bien, muy bien. Tengo por acá, obviamente, tengo a Fernando Zavala Jongitud, que está poniendo toda la atención del mundo. Entonces, ahora, Fernando, si fueras tan amable de decirme un estudio longitudinal. Acuérdate que no entiendo nada más que estado basal, maniobra y desenlace. O sea, no entiendo hostia, pues es que la pregunta era, no, tú, estado basal, maniobra y desenlace. Venga. El estado basal igual sería residentes. También residentes pobrecitos. Bueno, Y la maniobra sería seguimiento a 10 años e incremento de peso a lo largo de ese tiempo. va. Ok, entonces tenemos que los residentes, que ya saben que cuando uno llega a la residencia siempre llega flaco, ¿no? Ilusionado, creyendo que la medicina es fácil, ¿no? Creyendo que los OR son sencillitos y que ya lees los artículos y se te pega, ¿qué haces cálculo de tamaño de muestra? Por conveniencia, ¿no? O sea, ¿no han visto tesis así? ¿Cómo hiciste tú? Pues eran los que me convenían eran 5, y entonces ya así quedó, ya. Así éramos de residentes, joviales, creíamos en los Reyes Magos, en Santa Claus, en el Hada de los Dientes. ¿En qué otra cosa creíamos, Fer? ¿Tú eres residente? No. No, doctor, acabo de salir. Acabas de salir, entonces ya te diste cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo verla venir que sentirla llegar, ¿verdad? Ajá. Ok. Muy bien. Entonces, son residentes flacos. Y lo que vamos a tener es que vamos a medirles a estos sujetos el peso y la talla, el índice de masa corporal, ¿no? Y el índice de masa corporal lo vamos a ocupar para ver en qué momento los sujetos llegan a ser obesos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer mediciones cada 2 años a estos residentes que fueron egresados en la primera medición, segunda medición, y cada 2 años voy a estar midiendo si estos sujetos llegan al desenlace. En este caso, el desenlace es obeso o que siga flaco. Entonces, cuando tengo mediciones en 2 ocasiones, le llamo, ¿qué tipo de estudio le llamo? ¿Longitudinal? Longitudinal. Muy bien, Fer. Ahora, lo que yo vengo ofreciéndoles el día de hoy son las medidas de frecuencia, ¿cierto? Y entonces, la primera cuestión es, si tengo un estudio que es longitudinal, transversal, ¿cuál sería la medida de frecuencia? Y vamos a darle la voz a alguien que sea Diana Chávez Cabrera, no, porque se está moviendo. Diana, ¿quieres contestar? No, pero ahorita te doy la voz. No, ahorita te doy, no te preocupes. Miros, ahorita Diana, no te preocupes, ahorita te doy la voz. Tú siéntate tranquila. Miros. Prevalencias. Bravo, ¿no? Entonces, los estudios transversales, qué inteligentes Miroslava, por eso le mandamos 10,000 millones de besos, ¿no? Entonces, Miros nos dice que es la prevalencia, la medida de asociación de los estudios transversales. Es decir, cuando yo estoy en un congreso, no tengo que decir hicimos un estudio transversal, sino decimos la prevalencia de obesidad o la prevalencia de diabetes o la prevalencia de no sé qué fue de tal. Y en ese momento los médicos sabemos qué es esa prevalencia. Miros, ¿serías tan amable de ilustrarnos cuál es la fórmula de la prevalencia? Sí, ¿verdad? Miros, ya perdimos a Miros. Ahora sí, Diana. Ay, aquí alguien levantó la mano. ¡Wow! Sí, muy bien. ¿Quién levantó la mano? Ay, la perdí. Sí, Marlene Fragoso. Marlene, por favor, a tus órdenes. ¿Cómo se calcula la prevalencia de la enfermedad? Puede ser Claro. el número Esta de... tabla de 2x2, ¿verdad? Primero hacemos la tabla de 2x2. Y ¿Cómo? vemos, pacientes Sí, estaban deprimidos, qué Ajá. pacientes tenían depresión. ¿Te acuerdas de ese estudio? Sí.
comparado dice yo. con los pacientes que no tenían. ¿Y la maniobra, te acuerdas cuál era? Sí, la detección por medio de la aplicación de No, Marlencita. La maniobra que habías dicho tú, esa es el instrumento, esa es la regla con que mides depresión. Esa no es la maniobra. La maniobra que tú dijiste era los pacientes obesos, sí, como una confusión. Entonces, La maniobra era la aplicación del cuestionario, ¿no? el cuestionario solo es la regla, es como si fuera la báscula. La báscula no provoca depresión. El instrumento de Beck no me va a provocar depresión, solo la detecta. Cuando hablamos de maniobra, decimos, ¿qué es lo que me va a ocasionar, ¿sí? la depresión? Entonces, aquí habíamos dicho que era ser flaco, puede ser flaco, ser obeso detecta Ok, entonces, ¿cómo podría yo saber la prevalencia de depresión en obesos? ¿Cuál sería la fórmula? Casos entre total de la muestra. A ver, casos entre total de la muestra. Vamos a ver si lo logramos así. Voy a poner aquí A, B, C, D y E. Miros, ¿podrías decir cuál es la prevalencia de la depresión en sujetos obesos? ¿Cuál sería la fórmula? Los casos sería A, bravo, entre el total de la muestra, que sería claro, A más bravo, A más A B. más D, ¿no? A más B. Ajá. Entonces, son dentro de los sujetos obesos, la suma total de los pacientes obesos sería A más B. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, José Nazario. Es que, no sé, me queda duda. Yo entendí que la prevalencia sería el total de deprimidos, que sería en este caso en esa tabla A más D, entre el total de nuestra muestra, que sería A más B más D más C. Ah, muy bien, José, qué bárbaro eres. Oye, José, pero a ver, escucha bien la pregunta. Mi pregunta era, ¿cuál es la prevalencia de los sujetos obesos? Si yo te digo, ¿cuál es la prevalencia global? Si yo te digo, ¿cuál es la prevalencia global? Entonces sí me tendrías que decir, ¿cuál es la fórmula de la prevalencia global? Esa que le comentaba, ¿no? La que le dije, A más D, en este caso, que está en la tabla, entre A más B más D más C. Entre todos los demás, ¿no? Entre el N total. ¿Sí te parece bien? Sí. Pero si yo te pregunto cuál es la prevalencia de los pacientes obesos, sería... Así como lo dijeron, A entre A más B. Y ahora le preguntamos de nuevo a Marlene para acosarla. Marlencita, ahora sí, ¿cuál es la prevalencia de los pacientes flacos? No lo escuché. ¿Cuál es la prevalencia de quién? De los flaquitos. Pacientes flacos. Ok, entonces va a ser D más D más E. No, D entre. Perdón, D más E. D más E. Bravo. ¿Queda clarísimo? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Esto está de primaria, ¿no? Esto está muy fácil. Sí. ¿No? Esto hasta mi abuelita lo hace, ¿no? Es que a mi abuelita le gusta mucho la medicina. Mira, ¿y qué te parecería si ahora cambio el estudio y es el estudio de que salgo de la residencia flaco y conforme empiezo a ser médico de base, empiezo a engordar? O sea, cada año voy subiendo 1 kilo más y otro año más, y entonces ya ni siquiera bajo al laboratorio, porque pues ya tengo residentes que hacen todo por mí, y entonces yo me dedico a tomar clase, ¿no? Yo ¿para qué hago eso? Yo aquí estoy tomando clase, mientras los residentes están pasando visitas, ¿no, Dianita? Entonces, ahora, Diana, vamos a hacer la de incidencia. Incidencia, ay, Diosito santo, perdón. Los estudios longitudinales, ¿sí? ¿Cuál es su medida de frecuencia? La incidencia. Sí, ay, yo me di un tiro en el pie, ¿verdad? O sea, te di la respuesta, qué feo esto. Muy bien, muy bien. Entonces, tú misma,
Dime, ¿cuál sería la incidencia global? ¿Cuál sería la forma de la incidencia global? Los que están deprimidos entre el total de la población. Entonces, las fórmulas de incidencia y de Pero prevalencia son las mismas. La incidencia global es exactamente lo mismo. ¿Sí? Solo lo que cambian son los casos acumulados. La tabla de 2 por 2, la tabla de 2 por 2 es exactamente la misma. Lo único que cambia es que en uno van acumulándose los casos, ¿sí? En uno se van acumulando los casos, hasta acá, y en el otro es de un jalón, ¿sí? ¿Se entiende? Las fórmulas son exactamente las mismas. Miroslava Guzmán acaba de levantar la mano. Miros, tú tienes la palabra. tengo una pregunta, pero ¿no sería para la incidencia los casos entre el total de la población libre de la enfermedad al inicio del periodo? No. No. Aquí, por ejemplo, tú lo que partes, lo que está diciendo ella es que el diseño metodológico tiene que tener a los residentes que estén libres de la obesidad. No agarro Ajá. residentes que ya están obesos, ni a Ajá. residentes que están deprimidos. Bueno, aquí sí puedo agarrarlos porque es transversal. Pero esa es metodología. Ese es cómo voy a plantear el estudio. ¿Sí? ¿Cómo selecciono a los pacientes? Aquí selecciono a los pacientes que están libres de la enfermedad, pero las fórmulas son exactamente iguales. Al final del día, las fórmulas son exactamente iguales. ¿Sí, Meros? Ok. Sí, entonces, aquí van a estar los totales, al final de todo. A más C, A más B, más C, más D, ¿ok? Aquí van a estar los que tuvieron la enfermedad, que sería A más B, ¿sí? A más D. Y aquí estarían los que no tuvieron la enfermedad, que serían B más E, ¿ok? Pero las fórmulas son exactamente lo mismo. Solamente nos sirve para saber cuál fue el tipo de estudio. Y entonces un médico que conoce esto no confundiría prevalencia con incidencia. No, prevalencia, Eva Xochitl, sería para estudios transversales e incidencia para estudios longitudinales. ¿Sí queda claro? Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pulgarcitos arriba o no? ¿Sí, sí? Bien, bien, Fer. Nitzia no nos está pelando ni está subiendo el pulgar. Qué mala onda. Ah, sí, ya lo hice. Ya, Nitzia, ya. Ok. Ahora vamos a ver cuáles son las medidas de asociación. Medidas de asociación o medidas de relevancia clínica. Bueno, en estas medidas de asociación tenemos dos tipos. Unas que son relativas y otras que son absolutas. Cuando digo relativas, ¿qué creen que intento decir? ¿Qué les viene a la cabeza cuando hablo de relativas? ¿Y para qué las podría utilizar en la práctica clínica? Nitzia López Juárez. Relativas es que pudieran estar presentes o no, y bueno, depende de ella la interpretación del estado clínico de un paciente. No. Por eso digo, no entiendo muy bien. Miros, sola, Miros. Ay, ¿se me fue el internet? No se me fue el ¿Ahí me internet. oyen? ¿Sí? ¿Sí me oyen? ¿Sí? Más o menos sí. Bien, Miros ya se congeló, entonces vas tú, Marlene. ¿Qué significaría relativo? Pueden ser aquellos que se ven afectadas por otros factores, se pueden ver afectadas por otros factores. Por ejemplo, no sé, la otra vez hablábamos de variables que fueran extras,
que pudieran afectar el resultado. Entonces, en este caso también las relativas son aquellas que se pueden ver afectadas por otro tipo de factores externos. No, esos son otros tipos de análisis. El análisis que estamos viendo ahorita son análisis hay 2 tipos de análisis, bueno, 3 tipos de análisis, que podríamos decir que son los descriptivos, que son los bivariados y que son los multivariados. Tú ahí estás diciendo que son los modelos multivariados, ¿no? O sea, los que son muchas variables, los que ponen en... Nosotros ahorita estamos viendo solamente la asociación de 2 variables, a lo cual le llamamos bivariado. Cuando vemos solamente las frecuencias, a ese le llamamos análisis univariado o descriptivo. ¿Sí? Creo que Miros volvió a levantar la mano. No la había bajado, pero creo que esas medidas de asociación nos hablan de qué tanto estar expuesto a ese factor o a esa condición nos va a llevar al desenlace que estemos estudiando. Entonces entiendo yo que las relativas son las que pueden o no condicionar el desenlace y las absolutas las que irremediablemente me condicionarán el desenlace, pero no lo sé. Eso es lo que entiendo. Casi tienes la razón. Diana Chávez Cabrera. No estoy muy segura, pero no es como, por ejemplo, absolutas puede ser, por ejemplo, un porcentaje, o sea, que diga tanto por ciento de asociación a que se da algo, y las relativas es nada más como por ejemplo el riesgo relativo, valga la redundancia, no sé, o sea, que diga 2 puntos tantas veces más, o sea, que va en realidad en relación al tamaño de la población. O sea, fíjate que las relativas es una operación matemática que lo que nos va a dar es la probabilidad de que ocurra un fenómeno. Es una operación matemática que nos va a dar la probabilidad de que ocurra un fenómeno. Y se ocupa para que yo pueda extraer ese riesgo relativo o ese odds ratio y yo lo pueda asociar a mi práctica clínica. Y las absolutas son aquellas, es el resultado pelón del estudio. Es el porcentaje real que se encontró en el estudio. Pero para esto, para darle el golpe a esto que acabo de decir, ¿qué les parece si vemos cuáles son las medidas relativas de los estudios transversales? Y para eso le vamos a pedir a José Nazario que nos diga en los estudios transversales, cuáles son las medidas que le enseña a sus residentes. Sería es la que estábamos diciendo de prevalencia. No, qué prevalencia, no. Es la razón de prevalencia, ¿no? De frecuencia. Sí, aquí hay un iPhone que acaba de levantar la mano. iPhone que levantó la mano. Sí, perdón, soy Luis Álvarez. Es la razón de prevalencias, ¿no? Claro, es la razón de prevalencias. Le podríamos decir que se llama, le voy a poner en inglés, odds ratio. En español, los españoles le han llamado razón de momios. Coño, joder. ¿No? Jolines, la razón de momios. Y los cristianos y nosotros los mexicas le decimos razón de prevalencia. Bravo. Muy bien, muy bien. Y para los estudios longitudinales, ¿cuál sería la medida de asociación? Ahí sería el riesgo relativo, ¿no? Bravo, no levantó la mano José Nazario porque él dice pues yo no lavo la mano porque aquí a mí mis chicharrones truenan. Perdón, es que tenía que lavar mi error. Ya, como tenía que lavar su error y están ahí sus residentes, ¿se imaginan la pena que le dio así de que, ay maestro, ¿no? ¿Usted se lo sabía todo? O sea, no, nadie se lo sabe todo. No hay un ser humano que se lo sepa todo. Nadie, no todavía no nace. Todos flaqueamos. Entonces, la medida se llama riesgo relativo. ¿Sí? ¿De qué otra manera le llamamos, Luis Álvarez?
Sí, ¿verdad? Razón Razón de tasas, ¿no? de tasas de qué? Ah, De o incidencia. diferencia absoluta de tasas. Razón de incidencia. ¿Ok? Ah, ok. Porque habíamos dicho que los transversales son prevalencia y los longitudinales es incidencia. ¿Te acuerdas? Sí. Ok. Entonces, pero cuando voy al Congreso, cuando voy a los congresos, ¿cómo le hago para interpretarlo? Interpretar esta madrinola, Luis. Claro, ocupo esta que se llama reducción de riesgo relativo. ¿Sí? O la fórmula le llamamos, en el artículo le pusimos RRR, ¿no? Entonces, bueno, ¿se saben las fórmulas? No sé si tenemos tiempo para ver fórmulas. Sí, sí tenemos tiempo para ver fórmulas, ¿no? Entonces, vamos rápidamente a los odds radio, o como lo dicen los españoles, razón de momios. ¿Quién leyó un súper artículo para esta clase y se sabe la fórmula de razón de momios? ¿Quién dice yo? Luis Álvarez, acaba de levantar la mano. Luis, somos todos hoy. Sí, es la razón de productos cruzados, sí es la... Primero la anatomía. Primero vamos a hacer la anatomía, ¿te parece bien? ¿Qué va en las columnas? La variable dependiente, ¿verdad? Ok. ¿Y en las filas? La variable independiente. Nosotros a esta variable independiente le llamamos maniobra. Y a esta variable dependiente le llamamos outcome o resultado. El resultado del estudio, ¿cierto? Sí. Y entonces tiene que tener la característica de que sea dicotómica. ¿Qué va en estas columnas y qué va en las filas? En la A son los, por ejemplo, si fuera un caso, sería los casos que estuvieron expuestos a un factor, ¿no? Ok. En la letra A. Entonces teníamos que cuando estamos haciendo esto, estos son estudios transversales y esta sería la variable independiente. En las columnas va el resultado final, deprimido o no deprimido. ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí va. Han intercambiado, ¿no? ¿Mande? ¿Influye en algo si no están al revés? Sí, influye muchísimo si están al revés. Esta es para responder la pregunta si la obesidad se asocia con depresión. Si yo la cambio, le voy a poner si la obesidad se asocia con estar feliz, ¿no? Si yo cambio este modelo, si le cambio así, para acá, digo, si la obesidad se asocia con estar contento. Por eso es tan importante que conozcamos la anatomía de la tabla de 2×2, porque nos puede dar un resultado completamente distinto. ¿Ok? Y entonces acá voy a poner la variable independiente que es obeso y no obeso. Obeso y voy a ponerle acá flaco y feo, ¿no? Flaco y feo. Porque qué coraje da, ¿no? ¿A poco no te da coraje así ver el clásico flaco que se está comiendo los tacos y échame otros dos y tú así, no manches, no podía bajar esta lonja y tú, este desgraciado, se sigue echando tacos y no se... Bueno, entonces esos no nos caen bien. Luis Álvarez. Entonces, venga, Luis, ahora sí, ¿cuál sería la fórmula? Sería, bueno, A por D entre B por C. Bien, es la fórmula más sencilla del mundo a la cual le llamamos de los productos cruzados, ¿sí? Sí. ¿Sale? Entonces, me dijiste que era A multiplicado por Por D, D. multiplicado, pero no le puse, multiplicado por D entre C por B o B por C. O B por C, que es lo mismo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, a esta fórmula le llamamos la fórmula de los productos cruzados. ¿Correcto? Sí. Muy bien. ¿Hacemos un ejercicio? A ver si nos sale. Ok.
¿Quién tienen su calculadora a la mano? No, no saquen la calculadora. Intenten hacerlo ahora sí. No sean gachos, inténtenlo hacer sin calculadora. A ver, entonces, el estudio tenía 100 pacientes obesos y tenía 100 pacientes flacos. 50% de los pacientes tuvieron depresión. Llenen todas las demás. Llenen todas las demás celdas. Y cuando acaben me dicen, ya acabé. ¡Ay, Fernando! Fernando Zavala Jongitud Vargas. Él es sobrino, él es hijo de Jongitud Barrios, el secretario de, ¿cómo se llama? Bueno, venga. Sería, en C iría 0. ¿En C iría 0? Sí, ¿no? Ay, sí, es cierto, yo me equivoqué. Pero es que te dije 50%. Yo dije que el 50%, a ver, te lo voy a poner otra vez. El 50% de los pacientes tuvo depresión. Ahora sí. ¿Cuántos hubieron deprimidos? Melissa Malo. No, es que a mí me quedó ahorita la duda, buenos días, porque estamos divididos, ¿no? O sea, el total de los pacientes son 100 obesos y 100 flacos, ¿no? Claro. O sea, son 200. Bravo. ¿Y de esos 50%? 50% serían 100, pero ahí nada más dijiste el 50% de los pacientes, o sea, supongo que es del 100%, ¿no? O sea, de los 200 claro. Del total, no solo de los obesos o de los flacos, sino el 50% de los pacientes, o sea, 100 tuvieron depresión. Sí. ¿Sí es correcto? Es que ahí me surgió esa duda. Correcto. Okay, 50 obesos uh-huh. tenían depresión. ¿Cuántos flacos estaban deprimidos? Pues del otro 50, ¿no? Bravo, no. Bravo. Sí. Oye, ¿y cuántos obesos no estaban deprimidos? ¿Cuántos obesos? Pues 50. 50 también. Oh, o sea, 50-50. ¿Y cuántos flacos estaban deprimidos? 50. Igual, 50. Y entonces vamos a hacer la operación. ¿Saben multiplicar? Ajá. ¿Saben la tabla del 5? Marlene, ¿te sabes la tabla del 5? Sí. Sí, 5 por 5. 2.500, 50 por 50. 2.500, ¿no? 2.500. Ay, cálmense, ya súper. 2.500 entre 2.500. Uno. El resultado es de 1. No es significativo. No es significativo. ¿Quién no es significativo? Cálmense, matemáticos. No hay relación, ¿no? Primero. ¿O es igual? 1. El resultado es 1. Ok. Entonces, ahorita ya tenemos que cuando no hay diferencias entre los grupos, cuando no tenemos diferencias entre los grupos, le vamos a poner en números relativos, ¿sí? En números relativos, cuando no hay diferencia entre los grupos, el valor es de 1. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, ponemos esta línea que le ponemos la línea de la ignominia. La línea de no hay nada ahí, ¿no? Entonces, este 1 en los estudios transversales que representa Melissa Malo, que fue la única que me dio los buenos días, nadie me dio los buenos días. Ni mi perro, ni mi esposa, nadie me dio los buenos días. La única buena persona fue Melissa Malo. Melissa Malo, cuéntame, ¿qué representa este 1 en los estudios transversales? 1 en los... que en el momento, como es transversal, en el momento Solo una palabra. En los estudios transversales, ¿qué representa ese 1? La prevalencia. ¿Sí? El 1 es la prevalencia de la enfermedad. Y en los porque solo fue en ese momento. Sí. Estudios longitudinales? La incidencia. Bravo. Entonces,
Entonces, este 1 me está representando que no modifica la prevalencia de la enfermedad. Que el factor que yo estoy buscando, que la maniobra que estoy buscando, no modifica la prevalencia de la enfermedad de nada. ¿Ok? ¿Sí, Melissa? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Y entonces, pero ahora resulta que cambian las cosas. Y ahora, fíjense ustedes que ser gordito es ser feliz porque cuentas chistes, porque comes lo que tú quieres, no manches, es una felicidad absoluta, ¿no? ¿Quién conoce un gordito triste? Nadie, ¿no? Y entonces ahora cambió un poco ahora en los pacientes obesos resulta que solamente es el 25% de los pacientes obesos tiene depresión, como lo ven aquí, mientras que en los pacientes flacos y feos, el 50% está deprimido y ahí decimos, qué bueno, ¿no? Qué bueno, nos da mucho gusto porque, porque no comen lo que quieren, ¿no? La verdad. Ahora sí saquemos el OR. Este está más difícil, ¿no? ¿Cómo sería la operación? Sería 25 por 50 es igual a ¿cuánto? 1250. 1250. Entre 50 por 75 es igual a 3750. 3750. ¿Y esto es igual a cuánto? ¿Cuántas veces cabe 1250 entre 2750? 0.33. No cabe ni una vez. Es 0. ¿Cuánto? 33. 33, bravo. Y entonces lo que decimos que en esta parte hay una que es de protección, que lo voy a poner aquí de color verde. Todo lo que está hacia el 0 va a ser llamado de protección. ¿Sí? Estos valores que van hacia el 0. Claro, nunca voy a llegar a tener un 0 absoluto, ¿no? Porque puedo tener todo, puedo ser médico, pediatra, ¿no? Puedo ser así, pero nunca es feliz uno, aunque sea pediatra, ¿no? Obviamente que si eres cirujano, pues ya no hay felicidad alguna, no hay manera de encontrar la felicidad, ¿no? Los cirujanos siempre, ¿no? Porque no siempre están viendo que, a ver, pues como cortan a todo el mundo, pues se karma, ¿no? O sea, ¿a poco no, Alma? ¿No? ¿Qué opinas tú? O sea, están cortando a la gente, pues algún día tiene que ser. En esta ocasión, los valores van bajando poco a poco desde el 1 hasta el 0, ¿ok? Entonces vamos poco a poco bajando en 0.9, 0.8 y así hasta el infinito. En esta ocasión, ¿cuánto dio? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto fue el valor? .33. 0.33, ¿ok? Entonces, 0.33 es de protección. Y entonces, lo que nosotros decimos es que ser obeso es un factor de protección, ¿sí? De 0.33. Y entonces, si yo tengo que el 1 es mi prevalencia de la enfermedad, y yo sé que en mi hospital la prevalencia de depresión, ¿de cuánto es la prevalencia de depresión en tu hospital, José Nazario? O Alma no ha participado. Almita, ¿cuál es la prevalencia de depresión en tu hospital? No sabes, invéntate una. La prevalencia es 20%. Bravo. Entonces, la prevalencia en el hospital de Alma es del 20%. Lo único que tengo que saber para saber qué tanto impacta en mi hospital es multiplicar este 33% por 20. ¿Lo multiplicamos? ¿Cuánto nos da? No me digan que no se sabe la tabla del 3, no manchen. ¿Alguien? No, Marlene Fragoso está a punto de usar su calculadora. No, Marlene, multiplica 0.3 por 2. Ah, No, yo le 6.6. 6.6. Claro, entonces, ser obeso va a disminuir de 20%, va a disminuir ese factor a 0.6. ¿Se entiende? Por eso son relativas, porque es lo que yo encuentro en mi estudio, pero lo puedo asociar a cualquier medio.
Entonces, yo como médico, cuando estoy leyendo un artículo, busco los riesgos relativos y lo asocio a la prevalencia de mi hospital. Si no sé la prevalencia de mi hospital, estoy perdido. Entonces, no puedo leer artículos médicos. Por eso es tan importante saber la prevalencia en el hospital. ¿Sí queda claro? ¿Sí, sí? ¿Sí, Almita? Bravo. Entonces, para esto sirve. Para saber qué tanto va a impactar en mi hospital. Muy bien. Y regresemos ahora con el OR, pero ahora vamos a pensar que, vamos a pensar otro escenario. Ahora, el escenario es que los gorditos van a tener 50% de depresión y 50% de no deprimidos, y los flaquitos son felices como lombrices, ¿no? Al revés. Aquí sería 25, y aquí sería, Diana, Chávez. 75. Bravo. Entonces aquí nada más cambio este 25% y subo este 50% para acá y vuelvo a hacer la operación matemática de acá. ¿Sí? Venga. ¿Cuál sería la operación? ¿Cuánto es cuánto es 50 por 75? 1200. No. 50 por 75. 3750. Bravo. ¿Y cuánto es 25 por 50? 1250. ¿Ahora de cuánto es? 0.7, ¿no? No, ¿cómo va a ser punto? 3. ¿Cuánto? 3. 3. ¿Cuántas veces cabe 1250 en 2750? Bueno, pues cabe 3 veces. Es 3. ¿Sí? Es que es 3750, no 2700. Ah, por eso ahí no me salía. Es que es 3000. 3. Perdón. ¿Acá arriba también es 3000? También es 3000, pero sí sale 0.3. O sea, si lo divides, sí sale 0.3. 3750, sí. Me quiero volver chango con ustedes. Esto se está grabando y, o sea, toda mi reputación se va a ir. A ver, 25 por 50, Alma. 25 por 5, 1250, ajá. Entre 3000. 3750. Perfecto. Ahora sí, ¿cuántas veces cabe? Ahí es 3. punto 3. 33. Ajá, punto 33. Y luego es. Bueno, no tantos treses porque no me quedo. Y abajo sería lo mismo, 3750. pero al revés, ¿no? 3750 entre 1250. y esto es igual a 3. 3 exactos, ¿no? ¿Sí? Ok, ahora me voy para acá. Y entonces yo lo que digo es que del otro lado, cuando van por fuera del 1, a esto le llamamos de riesgo. ¿Sí? Y entonces aquí, perfectamente bien. ¿Vieron? Existen 3 veces más de riesgo que los pacientes se depriman teniendo esa característica. Sí, señor, bravo. Bravo, 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 bravo. Tienen 3 veces más riesgo, ¿no? ¿Sería 3 veces más o 2 veces más? Porque es el 1. Ay, qué complicada eres, Alma. Qué complicada eres. Porque el 1 ¿Qué sería. parece si ahora lo hacemos multiplicándolo por este 20? A ver, ¿cuánto te saldría? 60%. Ah, ¿qué te parece? Está más fácil así, ¿no? Porque para la interpretación está bien cañona. Porque dijimos que para interpretarlo utilizábamos esta fórmula que era reducción de riesgo relativo. Y la fórmula de riesgo relativo es igual a 1 menos el riesgo relativo multiplicado por 100. Pero esto solo aplica cuando está entre 2 y el 0. Vamos a intentar aplicarlo. La reducción de riesgo relativo en este caso, ¿de cuánto sería? En el caso de 0.33. 1 menos 0.33 es igual a ¿cuánto? 0.66, ¿no? ¿Y lo multiplicamos por 100? 66. No, esto ofrece una protección del 66%.
¿Ok? Ahora vamos a hacerlo para riesgo. Pues aquí no aplica. Aquí no aplica porque 1 menos 3 multiplicado por 100. Aquí el menos, el signo no importa. Multiplicado por 100 es igual a ¿cuánto? 200 200. menos 200. Entonces, alguien diría, ¡ay, 200% de riesgo! Charros, pues eso no existe porque no puede haber más que el universo total, ¿no? Entonces, esto se puede traducir como que tiene 2 veces más riesgo. Pero de todas maneras es confuso. De todas maneras no está tan fácil. Y después de eso tenemos que, en caso de que el estudio no sea, transversal, se calculan los riesgos relativos, ¿cierto? Entonces, el riesgo relativo es ni más ni menos que la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los no expuestos, ¿ok? Que son las fórmulas que nosotros tenemos. Pero se interpretan exactamente igual. La interpretación, como habíamos dicho, es exactamente la misma. La interpretación es exactamente la misma. Solamente que el problema que tenemos es que los ORs son escandalosos. Son como esta tía escandalosa, Nitzia, ¿no? No tienes una tía así de que, ¡ay, Nitzia, no te cases con ese hombre! Porque es malo, malo, malo. Porque, ¡ay, no, qué barbaridad! Y en cambio, si le preguntas pues, a un pediatra, le vas a decir, bueno, pues tienes que tomar los pros y los contras. Si es cirujano, seguramente te va a poner el cuerno con Vicenta y otras 20, porque así son los cirujanos, ¿no? ¿No? Entonces, ese sería el asunto, ¿sí? ¿Sí? ¿Quedamos bien? Tienen que leer muy bien las fórmulas y todo lo demás. Ahora, vamos a ver cómo puedo usar ahora vamos a leer un artículo. ¿Les parece bien? Como estamos en el mes del cáncer de mama, vamos a leer un artículo. José Nazario, ¿te está causando problemas tu compañera Alejandra Ruiz? O sea, ¿la podemos sacar de la clase, José? Porque se me hace que te está, ¿cómo se llama? ¿No? ¿No te está molestando? ¿Te está quitando las plumas? No, al contrario, me está ayudando a entenderle. Ok. Bueno, entonces estamos en el mes de cáncer de mama, ¿verdad? Sí, muy bien. Como estamos en el mes de cáncer de mama, entonces les voy a presentar este artículo. Bueno, entonces, haciendo un resumen, los estudios transversales. Ay, Dios. Haciendo un resumen, los estudios transversales. Ay, mire, ya, ahí son. Por ejemplo, si hiciéramos un ensayo clínico de mujeres sanas y viéramos la mortalidad, pues bueno, ahí sería. Entonces, los estudios transversales son prevalencia y los estudios longitudinales incidencia, ¿cierto? Bien. Las medidas de asociación relativa para los estudios transversales, razón de momios, para los estudios longitudinales, riesgo relativo, y esto no sirve si no calculo el intervalo de confianza del 95%. El intervalo de confianza del 95% quiere decir qué tanto se mueve la media a partir del azar. Solamente es el movimiento de la media, ¿sí? No es otra cosa más que qué tanto se mueve la media. Y entonces después puede interpretarla con la reducción de riesgo relativo, como habíamos dicho, o haciendo algunas otras que son las medidas de la asociación absoluta, como la reducción absoluta de riesgo. Pero muy bien. Perfecto. Entonces, ahora, amigos, resulta que alguien les dice, estamos en el mes del cáncer de mama, ¿no? Estamos en el mes de cáncer de mama. ¿Me tomo la mastografía o no me la tomo? Eso te pregunta, ¿no, estimada Marlene? ¿Por qué no te ha preguntado así alguien? Están haciendo una promoción. Sí, más bien yo los invito a que pasen, Tú a los que invitas. vayan. ¿Por qué los invitas? Porque la prevalencia que se tiene registrada en nuestro país aún sigue siendo muy alta. Y en ciertas zonas súper lindas como las que yo trabajo, es aún más. O sea, el centro de Iztapalapa. Ok. Oye, Marlene, ¿y tú sabes si la mastografía ayuda a disminuir la mortalidad?
No va a ayudar como tal a disminuir la mortalidad, va a disminuir es a una detección temprana. Entonces, una detección temprana te disminuye el riesgo de que se detecte en una etapa más avanzada y con ello una mayor mortalidad. Entonces, Bueno. un screening. Bueno, eso pensaban en los estudios iniciales cuando se hicieron. Entonces, los ensayos clínicos era el estado basal, las mujeres sanas, que eran invitadas a hacerse el screening, versus las que no se hacían el screening, o sea, las que no les hacían nada, y lo que buscaban era la mortalidad a 7 años. ¿Cuál sería la medida de frecuencia de este estudio? Diana. Lo siguieron a 7 años. O sea, la medida de frecuencia sería incidencia, ¿no? Bravo, la incidencia. Verían la incidencia, ¿no? O sea, los casos nuevos que se van a presentar. Casos nuevos de muertes que se van a presentar, es decir, estaban vivas y los casos nuevos son los que se mueren. ¿Sí? ¿Sí? ¿Miros? Sí. Perfecto. Sí. Ok, vamos a pensar solamente en el Yuki H. Trial. ¿Lo ven ahí? El de 1991. ¿Lo ven? ¿Sí? Y entonces vamos a intentar hacer la tabla de 2x2. ¿Me ayudan? ¿Sí? Para que tomemos una decisión, Marlene, a ver si hago mastografías o no se las hago. Ok, entonces primero, ¿cuál sería el desenlace? ¿La mortalidad? Que se mueran. ¿Muertes? ¿Cuántas pacientes que tuvieron cáncer de mama murieron? Ajá. Y se murieron. No, pero no que tuvieron cáncer de mama, sino que se hicieron la mamografía, ¿no? Las que se hicieron la mamografía son los totales. Entonces, en el grupo vamos a tener 2 grupos. Un grupo que se hizo la mastografía. Y los que no se hicieron. Exacto. Un grupo que les plancharon la boobie. Les hicieron la mamografía y a las otras solamente les dimos besos y abrazos. ¿No? Las quisimos mucho. Mucho amor. ¿Ok? Y arriba irían las que se murieron y las que no. Así es. Las que se murieron, ¿ves? Y las que vivieron. ¿Ok? ¿Cuántas pacientes se incorporaron en el grupo de screening? $53,884 entraron al grupo de screening. ¿Ven? ¿Cuántas entraron, Diana, al grupo de besos y abrazos? A las que nada más les dieron amor. ¿Y le están dando amor a alguien? 106,000. 106,980. 106,956. 956,000. Sí, muy bien. ¿Sale? ¿Cuántas mujeres se murieron en el grupo de las mamografías? 960. 960. ¿Cuántas fallecieron en el grupo de no screening? 1975. Ahora, ¿cuántas vida? Bueno, pues aquí nada más hago la resta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Podemos hacer la resta? ¿Qué se escucha? Sería en el primero 52,924. 52,000. Aquí estoy. Con su hijo, por favor, apague su micrófono. Es Alma Araceli García, ya te caché. Ya. La caché. Ay, pero ya se nos borró todo. Bueno, más se perdió en los años de reforma.
Ok, entonces, ¿alguien tiene ahí, alguien tiene las, entonces tenemos la tabla de 2x2 y tenemos en A, tenemos a 960, en B tenemos a 1975, ¿sí? De 53,000 en el grupo de las mastografías, 884, 53,884, ¿sí? Y en el otro grupo 10,000, 106,000, 956. ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? Sí. ¿En la tabla de 2x2? Sí. Ok. Y entonces ya nada más tenemos que hacer una resta. Nitzia, ¿cómo estás, Nitzia? Bien. Ay, se me En acabó el el tiempo. B, perdón, Sí, 52.924, arriba. ¿Arriba cuánto? Sí, ¿no? 52.924. 52,924. Ajá. ¿Y abajo? 956. 104,981. Pero, ¿sí? ¿Cuánto? 104,981. 104,000. 981. 881. ¿Así? 981. 981. 981. Ok. 104,981. Ok. Y entonces hago esa tablita de 2x2 y lo voy a meter a esta página de internet que se llama OpenEpi. Entonces, OpenEpi es esta página hecha por Emory University y me meto aquí a donde dice tablas de 2x2. Y entonces aquí en la tabla de 2x2 voy a meter los datos. Introduzco los datos. Arriba, enfermas con mastografía fueron 960. Seguidas durante 7 años. ¿Sí? Y abajo serían 1975. ¿Sí? Y aquí al lado serían 52,924. ¿Y aquí al lado? 104,981. 981. ¿Qué creen que vaya a salir, Marlene? Tucu, tucu, tucu. ¿Que hacerse mastografías protege? Sí, se murieron más, ¿no? Las que no se hicieron. Sí, entonces es un factor protector, pues, el realizar una mastografía, según esta tabla, sí te protege. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué te parece si vemos qué salió en ese estudio? ¿Te parece bien? Sí. ¿No? Porque hay que leer el estudio y el metaanálisis completo. Y entonces aquí calculamos y ahora interprétanos este valor. Primero viene una chi cuadrada. ¿Y qué dice que la chi cuadrada que con un valor de P de 0.355? Pues que tiene cierta significancia estadística. Cierta significancia estadística. ¿De cuánto es la significancia estadística que tomamos en No, cuenta? tenía que ser el punto 0.05, ¿no? 0.05. ¿Qué significa que sea de 0.35? Que no hay diferencias entre los grupos. Que da igual dar besos y abrazos que aplastarle la chicha a una pobre señora. ¿No? Entonces, peace and love. Viva el amor. Nitzia, después, ¿qué análisis tendría que hacer? Tendría que hacer razón de riesgos, o sea, riesgo relativo, o ORs. Razón de riesgos, ¿no? Porque es a largo plazo. Porque es longitudinal. Exacto. Razón de riesgos porque es longitudinal. ¿Y de cuánto salió la razón de riesgos? ¿Te acuerdas? Punto 9. ¿Cuánto salió? Punto 9, me parece. A ver, ahí dice. Mira, a ver, te lo señalo aquí. Sí, aquí dice. Sí, punto 96. Punto 96. Y entonces, ¿tú qué dirías con ese punto 96? ¿Es de riesgo o es de protección? Es ligeramente. Ligeramente. ¿Eh?
ligeramente, ¿no? Pero atraviesa, bueno, toca Esa la la unidad unidad, por ¿no? sí, está en uno, el intervalo es de Entonces, 0.8 a primero 1. diría que es de protección. Ajá, ¿Cuánto me protege? ligeramente, 0.4, Me protegería de la muerte un 4%. más Sería o menos. un 4%. Pero, por el azar, el intervalo de confianza va de 89 a A 1. 1.41. ¿Qué significa esto? Que solamente por el puro azar, o sea, por la suerte, este intervalo, esta media, se puede mover hacia los lados. Ujú, ujú. Hacia el riesgo, hacia que como que la mastografía hace que te mueras más, como que la mastografía hace que te mueras menos. ¿Sí? Ujú. Entonces, a esto le llamamos, cuando toca la unidad, le llamamos que no es significativo. O le llamamos que es la ley de la chimoltrufia. Como que te puede curar, como que no te puede curar. Como que a veces sí, como que a veces no. ¿Sí? Entonces, esa ley de la chimoltrufia es lo que vemos en los metaanálisis. Entonces, con esto podemos encontrar que en los 3 ensayos clínicos de buena calidad, con seguimiento a 7 años, donde se buscaba mujeres con mastografía comparadas con mujeres sin mastografía, no hubieron resultados significativos. ¿Ya viste? Sí. ¿Sí? Después se hicieron en 1976 otro estudio enorme y no hubieron resultados significativos porque a veces protege y a veces daña. No hay resultados. Incluso este fue de 0.99. Y después en el Reino Unido dijeron, ay, pero ¿cómo es posible que no funcione la mastografía? No puede ser. Vamos a hacer un nuevo estudio, pero ahora con mayor calidad, con una mayor calidad del producto. Y no encontraron nada. Después empezaron a hacer por el mundo un montón de estudios subóptimos como especies de cohortes. Y entonces en esos estudios de cohorte con seguimiento a 7 años no encontraron nada. Pero miren lo que sí se encontró. Es decir, aquí tengo la medida de frecuencias de los estudios de prevalencia y ahora vean lo que encontraron. Sin embargo, a las mujeres que les hacen mamografías se incrementa el riesgo de que les hagan mastectomías y lumpectomías. No que sobrevivan más, sino que les hagan más daño. Entonces, este es el año. Y vean ustedes cómo ahora sí es de riesgo. Se incrementa el riesgo un 33%, un 31% utilizando la fórmula de reducción de riesgo relativo, ¿sí? La reducción de riesgo relativo sería 1 menos el riesgo relativo, y en este caso el riesgo relativo era de 1.31 y se multiplica por 100. Y entonces, ¿qué le voy a decir yo a la señora? ¿Qué le dirían a esta señora, estimada Marlene? Autoexplore, mejor. La autoexploración tampoco funciona. Bueno, sí, porque tiene una... Bueno, Lo es que menos... es ir a ver a su médico. Vaya a ver a su médico para que él haga la exploración, o a su doctora, para que haga la exploración, se vean los factores de riesgo y entonces se tome una decisión de a quién toma y a quién no le toma mastografía. Pero hacer mastografías a diestra y siniestra, nada más así de que, hola, buenos días, tómese usted la mastografía, lo único que conlleva es a mayor cantidad de daño, a mayor cantidad de lesiones en las mujeres, ¿no? ¿Qué les pareció? Entonces, Triste. sí, ¿por qué triste? Vas a salvar a muchas mujeres. Lo sé, pero la mayoría de los médicos no revisa a las pacientes. Esa es otra cosa. Solamente se basa en las mastografías y tomando en cuenta que a veces la calidad es mala. No, Pues Marlene, entonces, solo puedes hablar por ti mismo, no puedes hablar por todos los demás. claro. Solamente puedes hablar de lo que a ti te corresponde, ¿no? Y Bueno. entonces tú dices, no hay que hacerle daño a nadie. O sea, yo como médico no le quiero hacer daño a nadie. No le voy a recomendar una mastografía, le voy a recomendar que la vaya a revisar su médico familiar, que revise si tiene alteraciones en las mamas, si tiene algún problema, y si tiene algún problema, la mastografía estadifica muy bien la enfermedad. Pero no se vaya a hacer la mastografía al chopo solo porque tiene descuento, ¿no? O sea, ¡ay, tiene 15% de descuento! No, ¡ay, vamos!
no me hago el ultrasonido solo porque tiene descuento, ¿no? No voy a que me den de patadas solo porque tienen descuento, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, pues hay que leer más ese gran artículo de riesgo relativo, de URs. Ya vieron esta página que se llaman OpenEpi para que puedan hacer sus cálculos y ahí pueden darle seguimiento. ¿Sí, Ale? Miros. Fernando. ¡Ay, mira, Fer! ¿Quién está ahí al lado? Ya quiero mi tesis, Carlo, quiero mi tesis. Fernando, ya déjala que estudie, ya no seas mala onda, o sea, ay, sí, no, yo no. Soy inocente. Carlita, ni modo, ponte primero acaba la escuela y luego andas de novia. Sí, doctor. Ya le voy a mandar mi tesis. Muy bien, saludos a todos. Ale, Magnolia, Sebastián, Ramón, Nora, Ingrid, Luis. Gracias. José Nazario, nos vemos, que estén muy bien y espero que les haya servido esta clase. Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias, doctor. Gracias. Bye. Vaya bien, bye.